luego de cantar a nuestro Dios, nos disponemos para meditar en su palabra, ¿sí? Meditar en lo que Él tiene para nuestras vidas en este día domingo, domingo 2 de agosto. Estamos en una serie de sermones que venimos compartiendo. Estamos compartiendo ahí en el libro de Nehemías. Y antes de orar, esta sería la placa del sermón de esta mañana. Estamos en tiempo de reconstrucción, la nueva normalidad. Y el título del sermón en esta mañana es Determinando prioridades, ¿sí? Vamos a estar viendo el libro de Nehemías, capítulo 9, capítulo 10. No se asuste, son 2 capítulos, pero vamos a verlo de manera bien rápida, digamos, o resumida. Así que hoy, determinando prioridades. Te invito a que oremos juntos, así disponemos y nos preparamos para recibir lo que Dios quiere decirnos. Padre, en esta mañana, luego de haberte cantado, luego de haber adorado tu nombre, gracias por cada uno de los que estamos reunidos de esta manera virtual en esta mañana, Señor, aquellos que están conectados detrás de un teléfono, detrás de una tablet, Señor, y creemos que aún de esta manera vos recibís nuestra alabanza, pero también de esta manera vos hablás a nuestras vidas. En esta mañana, Señor, ahora disponemos nuestros pensamientos, disponemos nuestro corazón para recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, como les decía recién, el título del sermón en esta noche es Determinando prioridades. Un tema que quizás sabemos, pero que creo que en este tiempo, en el proceso que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo en la historia bíblica para aplicar a nuestras vidas, encontramos al seguir el análisis del libro de Nehemías, en estos 2 capítulos, capítulo 9 y capítulo 10, algo muy importante del que vamos a sacar varias enseñanzas en esta mañana. Creo que una de las cosas más difíciles de aprender para todo hombre, toda mujer, por un lado es hacer lo correcto. Sí, esa es una gran lucha. Primero hacer lo correcto, pero después de hacer lo correcto, esas cosas buenas o correctas, hay que hacerlas en el orden, también en el orden adecuado. Es decir, hay un doble desafío. El más básico es hacer lo correcto, pero el segundo desafío es hacerlo correcto en el orden, valga la redundancia, correcto. ¿Sí? De eso es lo que vamos a estar hablando. Hay muchas veces que nuestra vida, el día a día, el urgente, lo que quema en el día, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Las cosas que van surgiendo y que a nuestro día a día nos parece que eso hay que resolverlo sí o sí, nos hace de que cosas realmente importantes las vayamos postergando. Hay cosas que son fundamentales en nuestras vidas y que a causa de las urgencias, de lo que surge en el día, en la mañana, en lo que surge en nuestra relación familiar, en nuestras relaciones de trabajo, aún en la vida de iglesia, muchas veces vamos apagando incendios, vamos resolviendo lo que va surgiendo. Pero si queremos verdaderamente vivir un tiempo distinto, si queremos verdaderamente construir una nueva normalidad a causa de esto que el Señor nos está permitiendo vivir, es necesario ordenar estas cosas. Es necesario entender la diferencia y que hay cosas que deben ser prioridad en nuestras vidas. Cuando era chico, era adolescente, pongamos, recuerdo en charlas con mi abuelo, mi querido abuelo, recuerdo que él me decía, eso que tenés ahí arriba del cuello, que se llama cabeza, está ahí para que la uses, ¿sí? Y él nunca tuvo malas formas, o aún sus formas siempre fueron buenas. Pero eso que él me decía de chico era como diciendo, la cabeza está para más de que para llevar una gorra o llevar pelo. ¿Sí? En esa época yo tenía pelo, así que él me lo decía, muchos años después me quedé así pelado. Pero él me decía, la cabeza está para usarla, la cabeza está para pensar, Dios la puso ahí para eso. Y en realidad
creo de que en esto de las prioridades, en que lo urgente, lo que surge, nos gana, es porque muchas veces no pensamos lo suficiente o, no, o pensamos ahí el pensamiento vago que pasa y nos gana, pero no el detenerse a pensar, a meditar en lo que realmente debemos hacer. El pensar es un trabajo. El pensar, verdaderamente pensar lo que está pasando, hacia dónde vamos, cómo resolvemos cosas, demanda un trabajo. Y por eso muchas veces muchos lo obvian o no quieren entrar en eso, porque nos manda un determinado esfuerzo. Ese pensar como hijos de Dios no es solamente sentarse debajo del árbol y meditar, sino ese pensar nos demanda a tiempos de quietud y tiempos de oración. No es el pensar filosófico, sino un pensar reflexivo, guiado o apoyados en Dios, diciendo me detengo, reflexiono, pienso y busco en Dios qué tengo que hacer. Y el tercer punto es que esa reflexión, ese pensamiento, me lleva a pensar a futuro y determinar qué cosas tengo que darle mayor importancia y a cuáles tengo que darle menor importancia. Como hombres, mujeres, adultos, tenemos que ser responsables en nuestra manera de pensar. Ahí en Corintios se nos dice, no sean como niños en vuestra manera de pensar, sino piensen como maduros, como niños solamente en la malicia, pero como hombres y mujeres tenemos de que ser responsables y tenemos de que sentarnos, mirar, evaluar y buscar qué tenemos que hacer y qué debemos dejar de hacer. ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia de Nehemías? Vemos que Nehemías fue un hombre que pensó. Él cuando se entera la novedad, hasta que él habla con el rey, pasaron meses y esos meses él estuvo en oración, estuvo ahí pensando y cuando le tiene que pedir al rey ya tenía la lista de cosas para pedir. Él no resolvía lo momentáneo ahí y reaccionaba. Cuando Zambalad y los enemigos lo difaman, él no sale ahí a limpiar sus vestiduras, como muchas veces nosotros hacemos. Eso es atender lo urgente, lo que surge en el momento. Pero encontramos en Nehemías un hombre que fue prudente en esto y nos deja muchas enseñanzas. Vamos a entrar en este capítulo 9, capítulo 10 de Nehemías. Ya los muros fueron restaurados, ya la obra está terminada. La semana pasada vimos que el pueblo, ante la lectura de la palabra, entra en un proceso de restauración, pero ya no de cosas naturales, sino un proceso de restauración espiritual. Se vuelven a Dios, pero ahora en ese volverse a Dios es necesario tomar decisiones y determinaciones. Muchas veces en nuestras vidas hay momentos en que queremos volver a Dios, pero pasado el tiempo fracasamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos o no hacemos lo que vamos a ver en esta mañana. Nos quedamos en la primera decisión, nos quedamos en la primera buena intención, pero para que haya cambios en nuestra vida y cambios profundos, es necesario que podamos ver las enseñanzas de estos dos capítulos y podamos ponerlas por obra en nuestro andar diario. El primer punto del sermón ahí en el capítulo 9 de Nehemías es haciendo un alto en el camino, ¿sí? Y te invito a que leas conmigo, si podés, que leas ahí Nehemías 9, versículo 1, Nehemías 9, versículo 1 al 3, vamos a leer en primer momento. Si yo lo voy a estar leyendo en la versión NBI, pero vos si tenés tu Biblia ahí, acompañanos. ¿Sí? Dice, el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Versículo 3 dice, asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes les confesaron sus pecados y adoraron. Este arranque de este versículo 1, 2 y 3
yo puse aquí en mis notas, es una bomba. Tiene unas expresiones, tiene unas evidencias en las decisiones del pueblo, en las decisiones de Nehemías, que tienen que hacernos recapacitar. Encontramos de que el pueblo en estas decisiones dice, habiéndose separado de los extranjeros, es decir, ahora en este proceso que entra en el capítulo 9, son personas de que no se quedaron en la intención o solamente en que Dios alumbró algo en sus corazones, sino son personas decididas y que tomaron acciones concretas, y hoy la palabra nos va a llevar a tomar decisiones concretas. Vemos de que la gente fue al fondo, ¿sí? No se detuvo en la forma, no se detuvo en el color de la circunstancia, no se detuvo en los matices, sino fue al fondo de las circunstancias, al fondo del problema. Como se dice por ahí, y ustedes estamos en confianza, no lo va a tomar mal, fueron al hueso. ¿Sí? No se quedaron en la superficie, sino fueron y van a ir en todo este desarrollo de estos 2 capítulos verdaderamente bien profundo para que haya un cambio genuino, verdadero, y que lo que venga por delante verdaderamente tenga la bendición de Dios. Nos dice ahí en estos 2 versículos, versículo 2 y versículo 3, habiéndose separado de los extranjeros, es decir, habían reconocido de que estaban mezclados, y acá se deciden a separar lo que Dios bendecía de lo que Dios no bendecía. Segundo punto, confesaron públicamente. Es decir, confesaban el pecado, confesaban lo que habían errado. Y dice de que 3 horas le escucharon la palabra y 3 horas confesaban sus pecados y alababan a Dios. Si vos estás leyendo la Reina Valera, habla de proporciones del día. Y capaz que decís, ¿cómo, pastor? Le erró las cuentas. La proporción que usted dice que leyó de la NBI no coincide con la Reina Valera. El tema es que estaban hablando de una porción del día judío que variaba en cómo ellos contaban las horas. Lo concreto es de que si a usted le parece larga muchas veces una predicación de 1 hora, estuvieron 3 horas leyendo la palabra, y 3 horas leyendo la palabra demandó después 3 horas confesando pecados. Imagínese. Son casi las 11. Es como si estuviéramos leyendo la palabra hasta las 2 de la tarde más o menos. Sí, 1 de la tarde, póngale. Y luego de leer la palabra tanto tiempo, lo que produce esa palabra es la confesión, el decir lo que hemos errado. Y no uno, perdóname y ahí nomás, sino 3 horas. 3 horas reconociendo. Fíjese lo que es cuando confesamos simplemente por nuestra intención o lo que nosotros vemos. Y otra cosa es cuando confesamos, cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios alumbra nuestras vidas. Durante 3 horas fueron confesando, y dice de que en esa confesión terminan ahí alabando y bendiciendo a nuestro Dios. A partir de este momento, a partir de esta confesión, de esta alabanza ahí del versículo 3, a lo largo de todo el capítulo 9, encontramos de que el pueblo de Dios, los que estaban guiando la oración ahí, los que estaban guiando ese momento, se dice, para aquellos que les gustan las cosas ahí raras de la Biblia o destacadas de la Biblia, se dice que este capítulo 9 es la oración más larga que aparece en la Biblia, ¿sí? Después usted puede investigar a ver si es así o no, pero leí en varios comentarios que se dice que esta es la oración más larga de la Biblia. Y ellos comienzan alabando, bendiciendo a Dios, comienzan recordando la mano de Dios desde Abraham, cuando llama a Abraham, y reconocen el llamado de Abraham, y recorren toda la historia del pueblo de Israel, y recorren cómo Dios los llevó a Egipto, pero cómo Dios los liberó de Egipto, y recuerdan la mano de Dios en medio del desierto en esos 40 años, y cómo la mano de Dios los sustentó en el desierto, a pesar de que ellos eran cabeza dura, y recuerdan cómo entraron a la tierra prometida, y estando en la tierra prometida ellos se contaminaron, y aún así Dios siguió dando
dándoles oportunidades. Y vamos viendo a lo largo de todo ese capítulo 9, al recorrer su propia historia, sus propias vivencias, el pueblo de Israel puede ver la mano de Dios a pesar de sí mismo. Ahora te digo, si vos que estás ahí de aquel lado, y yo lo hago también acá y en la previa del armado del sermón, si recordás tu vida y haces la historia, la línea de tu vida, línea de tiempo de tu vida, seguramente vos de la misma manera podés reconocer que Dios ha estado a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de que somos cabeza duras, a pesar de que nos olvidamos de Él muchas veces. Y el pueblo, la confrontación de la palabra, ese volver, reconstruirse, volver a empezar de nuevo, que estamos en este tiempo, en eso que Dios quiere que vos y yo reconstruyamos y volvamos de una nueva manera, con otras formas, con otro corazón, a enfrentar lo que tenemos por delante. Encontramos ahí de que el pueblo fue recorriendo y al recorrer podía ver la mano y la fidelidad de Dios. La mano y la fidelidad de Dios. Es sorprendente, después vos léelo ahí en tu casa todo el capítulo 9 y dice, vos nos mandabas profetas para que nos alenten, para que nos guíen, y nosotros como no queríamos oír, queríamos hacer la nuestra, los matábamos. Y ahora, ¿dónde se encuentra el pueblo de Dios? Acompáñame ahí, un alto en este capítulo 9, y antes de pasar al 10, capítulo 9, versículo 36. Luego de recorrer toda la historia en el pueblo de Israel, desde Abraham, toda la línea, Egipto, el camino del desierto, la cruzada, el Jericó, todos los eventos ahí. Ahora el pueblo se encuentra ahí en el versículo 36. Por eso ahora dicen, somos esclavos, esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres, para que se gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes, que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Este punto, estos 3 versículos que son casi el final del capítulo 9, nos queda un versículo del capítulo 9. Este versículo, querido hermano, querido amigo, querida hermana, pero sobre todo aquellos hermanos en Cristo, estos versículos es una estocada al corazón. Y espero que en esta mañana sea una estocada a tu corazón y a tu espíritu. Porque si leemos profundamente lo que está diciendo, el pueblo, los que estaban orando, los que estaban clamando a Dios, dice, somos esclavos, esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres. No eran esclavos en Egipto, eran esclavos dentro de la tierra prometida. Fíjese esto es increíble. Una cosa es ser esclavo en Egipto, una cosa es ser esclavo en el mundo, pero otra cosa más triste es ser esclavo dentro de la tierra prometida, dentro de la tierra de bendición, dentro de la tierra que Dios quería darle. Lo que el pueblo está diciendo es, en esa tierra de la promesa, dentro de la tierra de la promesa, en la tierra donde Dios prometió, donde vos prometiste que nos dabas todas las bendiciones. Es más, dice, todas esas bendiciones se las tenemos que retribuir, tenemos que pagar impuesto. El poder lo tiene otro, lo tienen los reyes que nos han subyugado. Ahora, ese poder lo tiene otro, es porque ellos habían dado a causa de sus decisiones, de su pecado, de su andar. Estando en la tierra prometida, vivían como esclavos. En esta mañana y en este tiempo, en este proceso, en este trabajo, en esto que estamos viviendo, en esto que oro que el Señor impacte nuestras vidas, es porque hay mucho cristiano, hay muchos hermanos, muchos hijos de Dios que viven esclavos, no en Egipto, sino dentro de la tierra prometida. Y creo que no hay nada más frustrante, no hay nada más vergonzoso, no hay nada más triste que
Una cosa es estar de esclavo en Egipto y decidir estar allá, pero otra cosa es estar en la tierra de la promesa, estar en la tierra de leche y miel, estar en la tierra de bendición y en esa tierra de bendición rumbo a nuestro destino eterno, estar atados, estar limitados, estar sin disfrutar las bendiciones de Dios y dando tributo a alguien que no es nuestro Dios, habiendo cedido el poder, habiendo cedido la autoridad. Y alguno puede decir, ¿y por qué Dios no hizo nada? Por algo que venimos hablando semana a semana en estas 6 semanas. Porque Dios hace su parte, pero Dios no va a hacer la tuya y la mía. Hay decisiones, acciones y momentos donde la realidad y el pueblo declara, por eso confiesa tanto pecado, porque el pueblo entiende de que si estaba viviendo esclavo dentro de la tierra prometida, era a causa no de Dios, sino a causa de ellos mismos. No era causa de que Dios se olvidara, no era causa de que Dios estuviera en otra cosa, no era cuestión de que Dios se había olvidado su propósito, sino de que ellos habían cambiado sus prioridades y se habían contaminado. Una expresión que usa el versículo 3 es, y yo la resalté en mi Biblia y la resalté también aquí en mis notas, que lo dice en la NBI, en la traducción es, ellos tomaron sus responsabilidades, se hicieron cargo de lo suyo. Muchas veces en esta esclavitud, en este vivir dentro de la vida, dentro de la tierra prometida, dentro de la zona de bendiciones de Dios, muchas veces tenemos tantas excusas, tenemos tantos argumentos, tenemos hasta argumentos que parecieran de que con eso nos sacamos responsabilidades, pero el que vive en esclavitud no es el del otro lado del argumento, sino sos vos y soy yo. Por eso es tiempo de decisiones personales, tiempo de cambios de actitud en nuestro corazón, tiempo de verdaderos compromisos a nuestro Dios, tiempo de verdaderos compromisos a nuestro Dios. Es tiempo de decisiones, es tiempo de reconstrucción, es tiempo de redefinir qué queremos en nuestras vidas, es tiempo de redefinir cuál va a ser nuestro verdadero estilo de vida, es tiempo de redefinir cuál quiero que sea la normalidad, la que el mundo dice, la que yo quiero, como Pablo por decirlo, o la que Dios quiere que entendamos en este tiempo. Hoy, estos versículos, esta palabra de este día es una palabra bastante confrontativa, es una palabra que nos tiene que llevar, si el Espíritu Santo así quiere obrar en nuestros corazones, aún entender, pero aún entender que tiene que verse reflejado en actitudes, en acciones. Este versículo 36 al 37 del capítulo, ahí el pueblo en esos últimos 3 versículos, 2 versículos que leímos, es como que recapacita y reconoce cómo se siente, pero también reconoce el lugar donde está y cómo está su circunstancia. Oro a Dios que en esta mañana aquellos de que están en la tierra prometida pero viviendo esclavos, sus ataduras, sus prisiones, el poder que ha tomado otro, podamos tener victoria. Pero para que tengamos victoria no se trata simplemente de orar a Dios, sino se trata de tomar decisiones personales y tomar acciones concretas como hizo este pueblo. Fíjese el versículo 38 de este capítulo 9 de Nehemías. Dice, por todo esto, a causa de todo lo que hablamos, a causa de la historia y a causa de la realidad de hoy, más allá de reconstruir muros, más allá de que las puertas estén, lo más importante que Dios tenía en el proyecto de este pueblo no eran esos muros, era la reconstrucción de sus corazones y de la vida espiritual. Dice, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado
por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Fíjense, ya es el segundo caso de que Nehemías, ante una promesa, no se queda con la promesa así de palabra nada más, sino que manda a un escriba para que escriba y pongan la firma. Y encontramos acá en este punto, al final del capítulo 9, de que ante ver la situación, el pueblo entiende, y en ese verdadero arrepentimiento, en esa verdadera decisión de separarse, entiende de que tenía que hacer un pacto, un compromiso, tenía que tomar decisiones concretas. Lo que va a hacer el pueblo en este capítulo 10 que comenzamos ahora es determinar las prioridades de su propia vida. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Hacemos un pacto, dice, y lo ponemos por escrito. Y no solamente por escrito, bueno, esto, sino que al final del escrito ellos debían poner la firma. Y hacían la firma, el garabato, ¿sí? Como tenemos vos y yo, y quizás se le querían dar a Nehemías con el garabato hecho, y Nehemías decía, no, o Esdras, no sé quién sería el de la responsabilidad de eso, le decía, no, pará, está el escrito, está tu firma, pero aclarame la firma. ¿Sí? Como en mi trabajo me pasa, por ahí mando un papel firmado y me dicen ponele el sello de quién es ahí el responsable, quién se hace cargo de esta firma. Y ahí lo que Nehemías hace y Esdras y los líderes ahí es esa promesa. Tenía que tener no solamente la promesa, sino tenía que tener la firma que identificaba. Y como para pensar ahí también luego de la firma era la aclaración de firma, diciendo sí, yo, Pablo Hacha, DNI tal, soy el que pongo mi firma en esta promesa. Fíjense qué grado de decisión. Alguno puede decir, bueno, pero no es necesario para tanto. ¿Cuántas veces le prometemos a Dios? ¿Cuántas veces le decimos que hacemos y no hacemos? ¿Cuántas veces hemos hablado tanto y nos hemos llenado la boca, pero quizás hoy, después de tantas promesas, estamos esclavos dentro de la tierra prometida? Es tiempo de romper eso. Es tiempo de construir una nueva normalidad. Es tiempo de que lo normal no sea lo que el mundo dice que es normal. Es tiempo de que no lo normal es lo que ahora se permite, sino que lo normal para un hijo de Dios vuelva a ser lo que Dios dice, que a Él le agrada, que Él quiere. Lo que ayer a Dios le desagradaba, hoy le sigue desagradando. Lo que ayer Él decía, ese es el límite, sigue siendo el límite. Más allá de que hoy para el mundo sea normal, si queremos vivir como el mundo, no podemos seguir al Señor. No podemos jugar a dos puntas. No podemos seguir a dos señores. Si no terminamos aún peor que los que están en el mundo, porque creo que es más triste, más deprimente, teniendo toda la libertad en Dios, vivir en tierra prometida, tierra de bendición, y pagando tributo a que otro tiene el poder y el dominio. En el capítulo 10 los que firman es un acta, un compromiso, una promesa. Y encontramos ahí, ya pasamos del capítulo 9 al capítulo 10, ya estamos en las acciones concretas. Encontramos ahí de que el capítulo 10 nos habla de la firma de ese escrito. Y encontramos ahí, comenzando en el capítulo, que los que firmaron ese compromiso fueron 84 personas. Eran los más importantes, los que muchos de ellos referenciaban o representaban a sus familias, por decirlo. 84 nombres. El primero que firma es Nehemías como gobernador del lugar. Nehemías es la primera persona que se labra el escrito y él firma y aclara la forma. Luego de Nehemías siguen 22 sacerdotes. Esto usted lo ve del versículo 2 al versículo 9. No quiero leerlo porque habla de firmaron los sacerdotes y te da todos nombres raros.
que por lo general no elegiríamos para nuestros hijos si tuviéramos un hijo por nacer. Pero 84 firman, Nehemías, 22 sacerdotes, 17 levitas, del versículo 9 al 13, 44 jefes de familia, ¿sí? Y en esos jefes de familia se representaba ahí, como dice, las familias, del versículo 14 al 27. Todos esos versículos nos definen del 1 al 28, todos los que firmaban, ¿sí? Así que no vamos a detenernos en los nombres. Sí saber esto, de que el primero que firma era la cabeza del grupo, que era Nehemías, ahora ya no como copero, ya no como constructor, sino ahora en sus funciones como gobernador nombrado por el rey. Y en su función de gobernador es el primero que toma compromisos. Luego los sacerdotes, el gobierno espiritual del pueblo, digamos, los levitas, los que servían a Dios, pero todas las familias. Y el versículo 28 es como que cierra esa parte de la historia. Dice el versículo 28, todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, mas sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían su uso de razón, se unieron a sus parientes que estaban y que ocupaban cargos importantes. Este versículo 28, 29 nos habla de que no solamente esos 84 firmaron, sino que el resto del pueblo, las familias, fueron parte de ese compromiso. La pregunta que te voy haciendo en esta hora es, espero ser claro y que vos vayas siguiéndome la idea. Si un pueblo quiere un cambio, si una familia quiere un cambio, tienen que tomar el compromiso papá y mamá. Y aquellos hijos de que ya tienen entendimiento, en parte también. Si una iglesia quiere un cambio, una transformación, es necesario que el cuerpo, aquellos que forman parte de ese pueblo, tengan el entendimiento y tomen el compromiso, no con un Nehemías, sino que acá hasta el propio Nehemías firmaba su propio compromiso con Dios. Sí, acá no era una directiva que bajaba de Nehemías ni de los sacerdotes, sino era lo que la palabra producía en los corazones. Tras esos 84 que firmaron, encontramos familias que servían, mucha gente que había hecho ese compromiso. Pero en el versículo 29 nos da un punto importantísimo. Dos condiciones para hacer la promesa. Dos condiciones para participar de ese compromiso a Dios. ¿Sí? Porque a veces pensamos de que nosotros somos fáciles para prometer. ¿Sí? La palabra nos habla y nos dice, acércate a Dios, pero tené cuidado, no seas pronto para prometer, no sea que prometas y no cumplas. Encontramos dos puntos en este versículo 29, que recién lo leí, pero lo vuelvo a leer. Dice, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley, mas sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todos los que tenían uso de razón. En esa parte del versículo 28, nos dice dos cosas importantes de la gente que toma un compromiso y firma este acta. La primera necesidad o el primer requisito está ahí cuando dice se habían separado de los pueblos de la tierra para cumplir con la ley de Dios. El primer punto es no una intención, no una promesa, una decisión futura, no algún día ya a lo lejano, cuando sienta, cuando entienda, cuando quiera, sino que ya habían entendido lo que Dios estaba pidiendo
y habían tomado una decisión concreta, practicada, de separarse. Sí, leímos ahí en el 9, decía, los que ya se habían separado de los pueblos. Es decir, que los que prometen acá son personas que están dispuestas a accionar, personas que están dispuestas al cambio, personas que están dispuestas a decirle sí a Dios y no al mundo, personas que están dispuestas a decirle sí a Dios y no a lo que quieren, cuando quieren, sino de que están poniendo en este orden de prioridades, en este cambio de posicionar cosas ahí en el pensamiento. Sí, en la imagen que pusimos como placa del sermón, si usted recuerda, era como un Tetris, ¿sí? Que cada pieza va en su lugar y hay que pensar y dar prioridad para que las líneas se llenen en el orden correcto. De la misma manera es tiempo donde vos y yo, querido hermano, hermana, tenemos que tomar decisiones y poner cada cosa en el orden correcto. Dos requisitos había en este versículo 28, 29. Son los que ya se habían separado, los que habían tomado decisión de poner en orden las cosas. No promesas, decisiones. Y lo segundo que dice, que ahí también para meditar, dice los que tenían uso de razón. Es decir, no se pedía acá que un nene de 3 años, pero sí aquellos que ya tenían una edad donde podían entender, discernir, eh, eh, decidir. Es desde esa edad para arriba son los que fueron parte de este proceso y de estar representados o firmar este escrito. Tenían uso de razón. ¿Se acuerdan lo que cómo comenzamos? De que pensar no es pecado, de que es necesario pensar. Acá habla de usar la razón. Desde el momento que podés pensar, que podés entender, ahí estos iban a ser parte de este escrito. ¿Qué pasa de acá al final del capítulo 10? Así usted va sabiendo por dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar. En este capítulo, a partir de acá, en esto del pueblo se pone de acuerdo, labran el acta y aquellos que van a firmar el acta, lo que hacen aquí es establecer una constitución, digamos, una definición de estilo de vida. Aquí escriben las prioridades que van a determinar de ahí en más. No simplemente las piensan, las escriben. Es algo muy bueno escribir cosas, escribir prioridades, escribir lo que Dios nos habla. Hablo con distintos hermanos, hermanas, hace poco con una joven y ella me mostraba lo que Dios le hablaba y tenía su libreta escrita y era una cosa, una bendición ver eso volcado ahí para no olvidarnos, para no olvidarnos. Y el pueblo escribe las prioridades. Y yo encontré aquí 4 prioridades que el pueblo, a partir del versículo 29 hasta el final, hasta el último versículo de este capítulo 10, 4 prioridades a grandes rasgos, ¿sí? 4 prioridades que el pueblo establece para seguir a Dios a partir de ese momento. La primera prioridad la encontramos en el versículo 29, la última parte. Dice, y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y obedecer los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. La prioridad 1 es como que escribieron y después dice, bueno, prioridad número 1, lo primero que nos vamos a centrar y vamos a prestar atención es a tomar en cuenta, a cumplir, a hacer caso a todo lo que Dios nos dice. Creo que es un tiempo de verdadero cambio, es un tiempo de verdadera transformación en nuestras vidas y donde debemos tomar verdaderos compromisos. Pero quizás esa promesa es demasiado amplia y abarcativa, ¿no? Porque cuántas cosas sabemos que Dios
pide. Pero ellos es como que en ese primer punto se comprometen a hacer caso a Dios. Hacer caso a Dios. Siempre la obediencia tiene bendición. La segunda prioridad que ponen es una prioridad que yo puse aquí en mis notas, que tiene que ver en cuanto a la familia, a la constitución familiar, a la vida de la familia. Fíjese el versículo 30. Dice, además, y acá por lo menos en la NBI en el que yo estoy leyendo, espero que en tu Biblia dice lo mismo, ¿no? Pero dice, además, todos nos comprometimos, ¿sí? O sea, no era que Genoveva y Margarita quisieron y después el resto, bueno, firmó en disconformidad o porque no quedaba otra, sino que acá era el que entendía, quería y tomaba ese compromiso, ahí se hacía cargo de ese compromiso y dice, todos nos comprometimos, y fíjese esto, a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Dedicación familiar, consagración familiar. Una familia que entiende, estando la familia en Dios, que no es lo mismo, que no todo es lo mismo. Alguno puede decir, esto es antiguo, esto es anticuado, hoy es normal otra cosa, pastor. Sí, la pregunta es, ¿normal bajo los parámetros de quién? ¿Qué dice? ¿Quién dice? O bajo lo que marca quién. Si queremos la bendición plena, debemos estar en la obediencia plena. Si queremos respaldo total de Dios, debemos estar sumidos totalmente a Dios. A medias tintas nos encontramos esclavos en medio de la tierra prometida. ¿Se acuerda? La semana pasada hice mención y veremos en futuros sermones, aquel varón que era del pueblo, no era del pueblo de Israel, aquel compañero de Sanballat, de que tenía hecha una casita dentro del templo. Esa convivencia, el pueblo acá dice, basta de esto. Esto no agrada a Dios. Pero esas decisiones eran familiares. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero es que si no se me van a enojar, si no se van a poner mal, si no, todo depende de lo que quieras. Todo depende de lo que yo quiera. Permisos de hoy son dolores de cabeza de mañana. Límites corridos hoy son lágrimas de más adelante. Agradar al entorno hoy es desagradar a Dios muchas veces. Y después vemos que nuestra normalidad es de cierta forma y no la construyó Dios, la construimos nosotros por seguir a Dios a medias. Hoy es normal, hoy un pequeño permiso, todo depende de qué quieras. Primera prioridad que marca el pueblo en ese escrito es prioridad absoluta de Dios. Todo lo que Dios dice vamos a hacer caso. Segunda prioridad, un orden y una consagración familiar. Un consenso ahí familiar en cuanto a la consagración. La tercera prioridad era en cuanto a la economía familiar, a la economía del pueblo y la posición de esto, ¿sí? ¿Cómo, pastor? ¿De qué hoy nos está dando? ¿De qué habla esto? Fíjese el versículo 31. Dice, también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de la fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no le compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Segunda prioridad que ponen, dice, también prometimos, es como una decisión de este grupo, ¿sí? Hablamos de esto, decisión, no solamente intenciones, sino
que ellos prometen con determinación. Y esta tercera prioridad, en este ir más profundo en las decisiones, tiene que ver con un orden económico en las familias. El día sábado, según la palabra, era el día que ellos debían dedicar al Señor, pero a causa de los pueblos cercanos, a causa de la oportunidad de negocios, ellos habían mezclado, y ese día que era solo para el Señor, ellos habían empezado a trabajar para obtener más beneficio. Sin lugar a dudas que está bien el trabajar, la palabra nos exhorta, nos insta a que el que no trabaja no come, pero esto nos habla de cuando los bienes, lo económico, ocupa un lugar en el corazón que es el primer lugar. La segunda cosa que este pueblo promete ordenar es en cuanto a eso, el poner cada cosa en su lugar, es decir, no, primero Dios, primero el Señor. Estas dos prioridades que ellos ponen en primer lugar, valga la redundancia, es porque ellos reconocen que ahí había estado el origen de su problema, de su separación con Dios. La primera, mezclarse con los pueblos cercanos. La segunda es este afán de negociar, de ganar, de aún los sábados, el día del Señor, ellos hacían transacciones como si nada. Y ahí el Señor les llama, ellos sienten la confrontación directamente del Señor. Por eso es que ellos prometen esto. Nos habla el último versículo ahí que leí del dejar descansar la tierra. Eran consejos de la palabra que tenían que ver con que en ese descansar la tierra luego iba a haber mayor prosperidad y rendimiento de ella. Pero en el afán de que todo dé mucho, como hoy en día, la tierra no se dejaba descansar, no se perdonaban deudas. Ahora ellos están volviendo a los principios de Dios. Prioridades que el pueblo toma, prioridades que el pueblo decide en ese día. La cuarta prioridad, la última, la tercera de estas cuando van a lo profundo o a cuestiones más íntimas, tiene que ver con prioridad en cuanto a lo que le damos a nuestro Dios. Nehemías 10:32 dice, además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Del versículo 32 al 39, Nehemías habla de que voluntariamente, ellos se imponen la obligación de dar a Dios. La semana que viene, en el sermón de la semana que viene, vamos a hablar de esta palabra, voluntariamente. Pero encontramos de que ellos se imponen, todos estos versículos hablan de ofrendas, de diezmos, de primicias, del darle a Dios, sabiendo de que todo viene de nuestro Dios. Si querés reconstruir, si querés un cambio, si querés una nueva normalidad, tenés que poner en orden las cosas, tenés que primero determinar y decidir obedecer a Dios en todas las cosas, tenés que poner un orden en tu casa, en tu familia, tenés que restaurar ese altar familiar, tenés que poner las cosas, las prioridades cada una en su puesto, y Dios en primer lugar, y la familia, y luego la economía, el trabajo, y también lo que le damos a nuestro Dios. El último versículo, el versículo 39 de este capítulo, termina con una expresión que abarca toda la idea de este último punto. Dice, de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Alguno puede estar pensando quizás ahí, y bueno, tenía que venir el mangazo de algún lado. Y en verdad, querido hermano, querido amigo, he sido cuidadoso en cuanto a esto. Pero la palabra también nos dice que la responsabilidad es enseñar toda la palabra de Dios. Y encuentro que el pueblo tuvo que ordenar también esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos viene de nuestro Dios. Y si nosotros le cerramos la mano a Dios,
Él también cierra la mano a nuestras vidas. Ellos determinaron darle a Dios lo que ya era de Dios. Y así lo hicieron. En estos pocos versículos, del 32 al 39, 9 veces se usa la expresión templo de nuestro Dios, casa de nuestro Dios, dándole importancia al lugar, al lugar donde Dios se manifestaba, donde ellos tenían esa intimidad con el Señor. Hasta acá vamos terminando ya esta enseñanza, ¿sí? Tiempo de reconstrucción. En este tiempo, ahora, luego de empezar ese avivamiento espiritual, es necesario determinar prioridades. Si no determinamos prioridades, si no ponemos las cosas en su orden y las anotamos y las escribimos, y quizás hasta hace falta, como hicieron acá, que hasta tuvieron que firmar y aclarar la firma. Muchas veces nuestras vidas quedan solamente en buenas intenciones, queda en buenos deseos hacia Dios, pero no hay cambios en nuestras vidas. Y es porque las decisiones son superficiales. Si tomas decisiones superficiales, tu vida va a ser superficial. Pero si tomas decisiones profundas, con cambios, buscando lo que Dios quiere y poniendo las prioridades según el orden de Dios, te puedo asegurar de parte de Dios, que va a haber bendición para tu vida. Dice el libro de Eclesiastés que cuando prometas a Dios, seas rápido para cumplir, que a Él le desagrada cuando prometemos y no cumplimos. Por eso es que no quiero mover tus emociones en esta mañana, en este tiempo de culto, en esta palabra. No quiero mover tu acción impulsiva, sino la oración es que la palabra hable a nuestros corazones y nos lleve a poder poner en orden lo que hay que poner en orden. Hay que entender, hay que pensar, hay que sentarse y pensar, orar y pedirle guía a nuestro Dios de qué debemos hacer. La combinación de pensamientos y oración están antes a cambios significativos. Las acciones que yo escribo, que las veo ahí plasmadas, nos muestran en ese mirar si las prioridades están en un buen orden. Por eso esto es un consejo para que puedas hacerlo. Y por último, si no hay una distinción entre nuestra vida y nuestro entorno, es porque nuestras prioridades no están en el orden que Dios quiere. Acá yo me hacía una pregunta, es ¿cuán distintos somos? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y nuestro entorno? Diferencias significativas, ¿sí? Diferencias de vida, diferencias que muestren al Dios que predicamos, que seguimos, que escuchamos en este tiempo. Tiempo de prioridades, definir prioridades. Te invito en esta hora que podamos orar juntos y podamos pedirle al Señor que nos ayude a poder pensar, pero pensar con el corazón puesto en Él, en oración. ¿Qué está en orden equivocado? ¿Qué está ahí? ¿Dónde están mis peligros? ¿Sí? ¿Dónde están mis riesgos? ¿Dónde están mis debilidades? ¿Qué cosas me han separado de Dios? Y esas cosas son las que tengo que priorizar para poner en orden y seguir a Dios para que haya una nueva normalidad en mi vida. Antes de que adoremos a nuestro Dios, de que Lore nos dirija, vamos a orar juntos. ¿Sí? Padre, en este día, al oír esta palabra, al cerrar, Señor, esta parte de la historia de Nehemías, al ver este día donde el pueblo tuvo que sentarse
a definir su estilo de vida, a definir el orden de las cosas importantes de la vida. Señor, entiendo en este momento, en esta mañana, al compartir la palabra, al meditar en ella, Señor, que es tiempo de decisiones de fondo. No es tiempo de emociones, no es tiempo de promesas de boca, no es tiempo de promesas superficiales, no es tiempo para querer, Señor, comprarte con una linda palabra, sino que vos estás buscando que nuestros corazones sean decididos y decididos por vos. Señor, cada hermano, cada hermana, cada amigo que va a escuchar esta palabra, que la está escuchando en este momento, que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones, que pueda haber un avivamiento en nuestra vida a través de tu palabra, una transformación, un arrepentimiento, un pasar del deseo a la acción, Señor. Y que en este momento o en estos días, al meditar, podamos aún hacer una lista, escribir y ponerle nuestra firma, nuestro nombre a lo que te prometemos que vamos a dejar de hacer o vamos a hacer para agradarte, y que podamos decir verdaderamente: tú eres nuestro Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.